entonces con nuestra agenda y damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Rey. El doctor Juan Carlos Rey es un administrador de empresas, alta gerencia, estudió en la Universidad de Los Ángeles en Colombia, tiene experiencia de más de 35 años en la industria farmacéutica en compañías como Merck, GlaxoSmithKline, Bayer, ha sido gerente de la región andina, Centroamérica y Chile, es un experto en farma en las Américas. Desde el 2016 participó junto al Ministerio de Justicia en la elaboración del primer decreto de cannabis medicinal en Colombia, como vicepresidente de la compañía Cannavida, que obtuvo la segunda licencia de cannabis y cultivo y extracción en Colombia. Actualmente, el doctor Juan es el CEO de la farmacia magistral Medical Precision Care, especializada en cannabis medicinal. Ellos ahora entraron en una adquisición, un M&A, Merger Acquisitions, con Canaverde Pharma, una empresa líder en las Américas, líder en Canadá y líder en Latinoamérica. Es para mí un placer y un honor tener a este tipo de profesionales, de expertos con nosotros, de estos latinoamericanos que están haciendo grandes cosas en el sector. Y bueno, bienvenido, doctor Juan Carlos, y cuéntanos ahorita qué es lo que todo está pasando. Hay bastante expectativa con la adquisición de Canaverde Pharma. Eso, como estaba comentando antes, marca un hito en la legalización y los avances en Latinoamérica, posicionando a Canaverde como uno de los líderes en términos de futuras ventas. 68 millones de posibles pacientes ha adquirido Canaverde Pharma. Bienvenido, doctor Juan Carlos, y bueno, cuéntanos todo. Bueno, muchas gracias, Carol. Nosotros sí entramos en una etapa de adquisición con Canaverde. En este momento nuestro enfoque es totalmente hacia la industria farmacéutica, hacia médicos y pacientes, lógicamente, tratando de brindarle una mejor calidad de vida al paciente. Nosotros nos enfocamos en el mercado farmacéutico dada nuestra formación y necesitábamos también hacer un acuerdo con una compañía que realmente nos pudiera suministrar materia prima, que contara con trazabilidad y que lógicamente le fuéramos a brindar al paciente productos de primera calidad. Ese es principalmente nuestro enfoque desde el punto de vista farmacéutico y lógicamente también brindarle a los médicos la confianza de que el paciente va a tener un producto con todas las características de calidad que exige la industria y adicionalmente también brindarle al paciente pues el acceso a un medicamento que se pueda titular. Nosotros, como desde nuestro punto de vista farmacéutico, vimos que el doctor Mechuran sobre todo menciona el paciente que el cannabis es una medicina personalizada. Y de ahí partió, digamos, todo nuestro ensamblaje de qué es Medical Precision Care. Entonces, les voy a comentar principalmente cuál es nuestra visión del mercado farmacéutico. No sé si está viendo pantalla. Listo, perfecto. Ya la estás compartiendo perfectamente. ¿Ya? Muchas gracias, doctor Juan. Te escuchamos. Ok. Entonces, sí, como comentábamos, Medical Precision Care tiene un acuerdo de inversión con Canaverde y con Green Health Colombia, que es la subsidiaria aquí en nuestro país. Nosotros estamos ubicados en Santander. Desde aquí estamos manejando el mercado nacional en este momento y nosotros empezamos a desarrollar productos con características farmacocinéticas, ya que a la hora de seleccionar un producto con cannabis tenemos que tener en cuenta que las vías de administración deben ser óptimas para tratar un determinado síntoma
y es importante considerar cómo se liberan los compuestos activos una vez que incorporamos el producto a nuestro organismo. Entonces, cómo se absorben en el paciente y cómo se distribuyen en el cuerpo, cómo se inactivan y cómo se excretan. Esto para el médico es totalmente fundamental, porque muchos médicos todavía no han tenido experiencia con cannabis medicinal. Lo mismo es importante empezar a hablarles a los médicos desde el punto de vista de biodisponibilidad, qué porcentaje de compuesto activo alcanza el cannabis en el torrente sanguíneo, qué es el sistema de transporte de nutrientes, oxígeno, medicamentos, etcétera, de nuestro organismo. La farmacocinética y la biodisponibilidad son las que determinan a la hora de seleccionar un producto con cannabis, y la vía de administración es cuánto cannabinoide se va a incorporar al organismo del paciente, cuánto va a tardar en notar los efectos, si necesita un efecto muy rápido o no, y cuánto le va a durar. Los productos actualmente comúnmente utilizados por los pacientes y, digamos, en términos generales, la competencia que tenemos son los aprobados por las agencias reguladoras, como son el Marinol, el Sesamed, el Sativex o el Epidiolex. Son, por ejemplo, el Epidiolex es CBD puro extraído de la planta, presentado en forma de jarabe. El acceso a estas medicinas, sobre todo en nuestros países, es extremadamente limitado debido a que los precios son en algunos casos desorbitados. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso del Sativex, que el mes de tratamiento en Colombia está alrededor de $900. Entonces, para el sistema de salud, que no lo ha aprobado todavía en el sistema obligatorio de salud, o para el paciente cuando es gasto de su propio bolsillo, es muy complicado poder adquirirlo. Tal vez vía tutela, algunos pacientes han logrado, pero también hay algunas limitaciones farmacológicas. Por ejemplo, el INVIMA, en este caso con el Sativex, lo tiene únicamente en dolor en pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, es un nicho de mercado que no le permite al médico moverse hacia otras indicaciones. Por estas razones, los pacientes están recurriendo a preparados alternativos. Vemos cómo acceden a flores secas, o extractos, o aceites, o tinturas, cremas, o productos comestibles, o zumos de la planta cruda, que comúnmente lo venden en nuestras calles y en nuestros mercados en Latinoamérica, y que no se sabe su origen ni se tiene la trazabilidad. En algunos casos son hechos de manera artesanal, y hay algunos extractos o resinas que se obtienen mediante la utilización de disolventes orgánicos como el hexano, el butano, la acetona, el benceno, etanol, etc. La mayor parte de estos disolventes son muy tóxicos para el organismo y los pacientes deben abstenerse de utilizar los productos que la contengan. Usualmente el paciente no sabe esto, ni el médico lo sabe tampoco, no son productos en su mayoría de formulación médica, y el disolvente menos tóxico para la elaboración de estos productos es el etanol, grado alimenticio. Recientemente han aparecido preparados canábicos obtenidos mediante la extracción con CO2. Este proceso es más rápido, más eficiente que la extracción con disolventes orgánicos y no deja residuos tóxicos en los productos finales, por lo tanto, se le está brindando una mejor calidad al paciente. En cuanto a aceite, se trata de elaboraciones menos concentradas que las resinas o extractos. Se obtienen mediante la dilución de estos aceites vegetales o la maceración en los mismos. Y los aceites más utilizados para la preparación de estos aceites de cannabis son los de oliva, sésamo, coco y caña. Las tinturas, la disolución se hace en alcohol. Ya sabemos todos los problemas que conllevan alcohol, y en determinado tipo de pacientes pueden ser problemas también bastante graves por la incomodidad que supone el consumo de alcohol de manera continuada, así como por la difícil estandarización al ser el etanol un disolvente altamente volátil. Tanto a partir de las resinas de los aceites se producen preparados canábicos
cuyo uso está aumentando entre los pacientes, entre los que se incluyen comestibles, como caramelos, chicles, bizcochos, mantequillas, etcétera, cremas de uso tópico y supositorios. Las vías de administración más comunes, pues como todos conocemos, son la inhalación en forma de cigarrillos, que es el más extendido entre los usuarios recreativos y uno de los más utilizados entre los usuarios terapéuticos también. Sin embargo, esta forma de consumo, como ustedes saben, conlleva algunos efectos nocivos, como son tos crónica, bronquitis, inhalación de productos de combustión muy tóxicos, como monóxido de carbono, alquitrán o amoníaco. Y también hay otra vía de administración, que es la inhalación mediante utilización de vaporizadores. Estos instrumentos, lo que hace un vaporizador es calentar los productos canábicos hasta temperaturas en las que los cannabinoides se descarboxilan. A través de este método, los cannabinoides alcanzan su concentración máxima en sangre y cerebro a los pocos minutos de consumo. Esto es una de las grandes ventajas del vaporizador. El beneficio es inmediato y es muy útil cuando se sufren de crisis agudas en determinadas patologías, como picos de dolor, náuseas, etc. La rapidez del efecto permite evitar los episodios de sobredosis porque el paciente siente el efecto rápido y no empieza a tomar gotas, por ejemplo, para sentir el efecto más rápido, y entonces no tiene el problema de sobredosificación. Los inconvenientes, tienen algunos inconvenientes, como la cantidad de cannabinoides que se incorporan al organismo es muy variable y depende de parámetros como la cantidad y tipo de producto canábico colocado en el aparato, la temperatura y duración de la vaporización. Los efectos de los cannabinoides no se prolongan en el tiempo, ya que los cambios en su nivel en el plasma son muy rápidos, tanto en la subida, lo que puede ser una ventaja frente a las crisis, como hablábamos de dolor, por ejemplo, como en la bajada. La inhalación es importante entonces para afrontar algunos episodios agudos que necesiten alivio inmediato, pero no constituyen la mejor opción para tratamientos crónicos. Nosotros empezamos a analizar estas diversas formas de administración del cannabis y también tuvimos lógicamente en cuenta la administración oral, oromucosal o sublingual. Muchos de los productos canábicos utilizados actualmente por los pacientes son consumidos de forma oral, como Sativex, con los extractos, aceites, comestibles, etc. En comparación con la inhalación, a través de estas vías los efectos tardan más en producirse, duran más y a igual dosis utilizada son menos intensos, ya que la biodisponibilidad es menor, menos del 15% aproximadamente. No hay diferencias entre las vías oral, oromucosal o sublingual, y esta forma de administración la utilizan pacientes con enfermedades crónicas que necesitan niveles elevados de cannabinoides en su organismo de forma continuada. Esto nos lleva a que haya concentraciones séricas, o sea, en sangre, para estos pacientes y le prolonguen los efectos de los cannabinoides. Los efectos de los productos comestibles son más difíciles de controlar y este es uno de los motivos por los que la vía de administración se asocia más a episodios de sobredosificación, porque como les decía, cuando el paciente no tiene una respuesta rápida, tiende a consumir más con la idea de que se va a quitar el dolor rápido. La absorción todavía es más lenta que cuando se consumen resinas o aceites puros y la biodisponibilidad es menor y mucho más variable entre individuos. Entonces, aquí empezamos a ver que estas formas, cuáles son más útiles para el paciente y, lógicamente, cuáles son las mejores formas farmacéuticas para ofrecérselas al médico. La administración tópica es de las más extendidas, tanto en cremas como en ungüentos. Se han realizado pocos estudios controlados sobre la distribución y biodisponibilidad de esta vía. La investigación preclínica disponible se ha llevado a cabo con parches dérmicos y sugiere que la absorción es lenta, duradera, pico máximo en plasma a la hora y media aproximadamente, y es sostenida por 48 horas. Esto es interesante, pero no es demasiado alto.
El potencial de esta ruta de administración todavía se está explorando y debido a que los distintos componentes del cannabis tienen propiedades analgésicas, antiinflamatorias, etcétera, puede ser muy interesante para el tratamiento del dolor o inflamaciones localizadas y superficiales y de afecciones de la piel. Esta es una vía de administración interesante, que es la administración rectal. Nosotros en Medical Precision Care ofrecemos la posibilidad para el médico de prescribir esta vía en supositorios. Se han realizado hasta la fecha pocos estudios clínicos, pero hay estudios muy buenos sobre la farmacocinética del cannabis por esta vía. Su uso se está extendiendo mucho entre los pacientes debido a que se pueden utilizar cantidades altas de THC al día, más de 1 gramo, sin sentir ningún tipo de efecto psicotrópico. Cabe pensar que su uso está indicado para tratamientos locales en los que estén afectados los últimos tramos del tracto gastrointestinal, y algo muy importante que le comentamos nosotros a los médicos es en el caso de pacientes que no puedan utilizar la vía oral o inhalatoria debido a su condición médica. Esta es una muy buena vía para ese tipo de pacientes. En cuanto a la calidad de los productos canábicos, nosotros les recordamos constantemente a los médicos y pacientes que existe un mercado de productos no regulados. Muchos de los médicos con los que hemos hablado acudían a preparaciones artesanales y, lógicamente, estos productos no están sometidos a los controles básicos de salubridad. Los médicos y pacientes deben asegurarse de que prescriben y consumen productos de la máxima calidad posible. Por esto les comentaba que es muy importante la integración que hicimos con Canaverde y con Green Health aquí en Colombia, debido a que conocemos de dónde viene la materia prima y toda la trazabilidad. Conocimiento del contenido de los principios activos, cantidad de THC, CBD, ahora CBG presentes en los productos que consumen para poder dosificar de forma sistemática y poder anticipar los efectos tras cada toma. Nosotros estamos en la capacidad y somos de las pocas compañías que ofrecemos al médico la posibilidad de titular la dosis. Es decir, pacientes que empiezan a ver los resultados terapéuticos con 5 o 10 gotas, nosotros las podemos en la siguiente prescripción reducirla a 1 o a 2 gotas al día. De acuerdo con esto, el paciente tiene un mayor cumplimiento y una mayor adherencia al tratamiento. Garantizamos también que no haya agentes tóxicos. Los productos provienen de cultivos desarrollados en terrenos y ambientes libres de metales pesados, para los que no se han utilizado pesticidas o fertilizantes tóxicos, que no se han extraído con disolventes nocivos para la salud y que están limpios de mohos, levaduras y bacterias, así como de posibles toxinas. Eso es algo que es fundamental y muy importante para los médicos. Nosotros basamos todo el concepto de nuestra producción de medicamentos en la medicina personalizada. El concepto de medicina personalizada está muy impulsado por la Unión Europea y representa un nuevo paradigma en la atención médica de pacientes. Toma distancia total del enfoque previo de la medicina basada en la evidencia. Como les comento, yo vengo de laboratorios farmacéuticos como Merck o Glaxo, donde son medicamentos de talla única, es decir, 50 miligramos de acetaminofén sirven para el dolor de cabeza en todos los pacientes. Aquí no, aquí es una medicina personalizada y el cannabis probablemente no puede ser de ayuda para todo el mundo, pero podrá ser positivo para muchos individuos dado su muy favorable perfil de seguridad y sus efectos secundarios predominantemente leves. A través de las encuestas y seguimiento de datos a pacientes, los médicos pueden hacer su aporte para que en el futuro haya más evidencia comprobable acerca de la eficiencia y tolerancia de los medicamentos de cannabis para indicaciones específicas. Nosotros ya empezamos con nuestra plataforma, donde el médico, al formularle al paciente, nosotros lógicamente, como es una prescripción magistral, llevamos los datos de los pacientes, es decir, qué tipo de paciente,
qué raza, qué edad, qué género, qué patología y qué dosis va tomando el paciente y cómo el médico va titulando esa dosis. No pretendemos con esto hacer un estudio clínico, pero sí hacemos un estudio de comprobación clínica que le vamos mostrando a los pacientes, a los médicos, y les podemos decir, mire, doctor, en pacientes con cáncer de mama, que son mujeres entre 35 y 40 años, la mejor dosis que en la que han respondido son tantos miligramos de THC con tantos miligramos de CBD en esta presentación farmacéutica. Y le vamos presentando esos estudios de comprobación. No son estudios clínicos, son estudios de comprobación clínica. La terapia con cannabis, ¿por qué es una medicina personalizada? El tratamiento adecuado depende de la persona y la condición. Todo paciente, cada paciente es un mundo aparte. Para obtener el máximo de beneficio terapéutico, están recomendados los productos de cannabis que incluyan CBD y el THC, por el efecto sinérgico de los que hablan muchos de los estudios. El CBD y el THC interactúan para mejorar mutuamente los efectos terapéuticos, como les comentaba. La sensibilidad del paciente al THC es un factor para determinar la proporción y dosificación del CBD. Y otros, por ejemplo, muchos pacientes encuentran desagradable el THC. En ese caso, el médico lo puede titular. Nosotros le ofrecemos la posibilidad de que lo pueda titular. Como veíamos en los medicamentos que están en este momento registrados como medicamentos por la industria farmacéutica, no se puede titular. El médico tiene que empezar a manejar 2, 3 o una vez al día, pero aquí lo podemos hacer a la talla y a las necesidades del paciente. El CBD puede disminuir o neutralizar los efectos intoxicantes del THC, y encontrar la relación del paciente es el primer paso para un tratamiento eficaz. Nosotros en Medical Precision Care tomamos el concepto de fórmula magistral, de la antigua fórmula magistral que se venía manejando o se ha venido manejando en el mundo desde hace mucho tiempo, y lo adaptamos como un medicamento personalizado, elaborado exclusivamente para cada paciente y adaptado a sus necesidades terapéuticas individuales, en este caso con cannabis. Las fórmulas magistrales son elaboradas por personal experto. Nosotros tenemos químicos farmacéuticos con materias primas certificadas, como les comento, las que vienen de Canaverde y Green Health, siguiendo las normas farmacéuticas para su correcta elaboración, que garantizan su calidad, seguridad y eficacia. En la medicina personalizada tomamos en cuenta el efecto bifásico, partiendo de la base de que los compuestos de cannabis tienen propiedades bifásicas, lo que significa que dosis bajas y altas de la misma sustancia pueden producir efectos opuestos. Las dosis pequeñas de cannabis tienden a estimular, grandes dosis sedan. Demasiado THC, aunque no es letal, que es una de las grandes diferencias con los opiáceos, puede amplificar la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. El CBD no tiene efectos secundarios adversos conocidos en ninguna dosis, pero las interacciones medicamentosas pueden ser problemáticas. Una cantidad excesiva de CBD podría ser menos eficaz terapéuticamente que una dosis moderada. Menos es más. A menudo es el caso de la terapia con cannabis. Y partimos de una base, como decía Paracelso, que la dosificación es todo. Entonces, nosotros con base en esa medicina personalizada podemos elaborar medicamentos de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Las ventajas de las fórmulas magistrales son varias. Podemos utilizar principios activos del cannabis, separándolos, tanto THC como CBD como CBG, al 99.9%, y los podemos ofrecer en una base full spectrum para el paciente, para que tengan ese efecto entourage. Se requiere una fórmula para la venta de cada producto cada 30 días, garantizando el seguimiento por parte del médico.
estamos seguros de que cada vez que el paciente va donde el médico le hace su respectivo seguimiento y le emite una fórmula con el fin de que nosotros podamos preparársela. En este momento nosotros se la estamos enviando a los pacientes por vía correo, utilizando aquí en Colombia Servientrega o cualquiera de las agencias que hay de correo. Es posible titular una cantidad personalizada del medicamento para controlar la mejor dosificación o duración del tratamiento, permite optimizar las concentraciones de los fármacos y los vehículos a emplear. Si el paciente es alérgico a alguna sustancia, se la podemos preparar de manera especial y permite la creación de dosis y días de administración que la industria farmacéutica no produce. Por ejemplo, nosotros ya estamos en el plan de empezar a producir tabletas 3D, parches, supositorios, soluciones para inhalación y gotas sublinguales. Son ideales para pacientes con alergias, pues pueden incluirse los ingredientes inertes alergénicos, no contienen aditivos, perfumes o conservantes y ayudan a contrarrestar la automedicación. Nosotros no vendemos sin fórmula médica. La fórmula médica es un requisito indispensable y básico para poder elaborar una fórmula magistral. Nosotros contamos con diferentes equipos, tenemos cromatografía industrial con un equipo suizo de primera calidad, estamos en convenios con la Universidad de Granada y con Regemat, que es una compañía española para la producción de medicamentos 3D, y tenemos pues todo el ambiente farmacéutico adecuado a las BPE de INVIMA. Cumplimos con BPE y tenemos, pues, como les comentaba, químicos farmacéuticos encargados de la producción. Si vamos... Sí, cuéntame. Muchas gracias, doctor Juan. Ya estamos un poquito más pasados de tiempo. Perfecto. Bueno, increíble conocer los avances de Medical Precision en cannabis. Muchas gracias por compartir. Me encantó y quiero reiterar a nuestra audiencia, sobre todo en Latinoamérica tenemos aún un estigma muy grande con respecto a la vaporización. Me gusta mucho que hubieras hecho énfasis en que hay pacientes que se pueden tratar. De hecho, yo me trato, soy una paciente de cannabis medicinal y me funciona perfecto la vaporización, pero una vaporización saludable. Muchas gracias por esta excelente intervención, doctor Juan Carlos. Bueno, vamos a...